La Loma del Salitral es una zona natural en Desamparados. Es de los últimos remanentes de bosque húmedo premontano. Estaba amenazada porque había un proyecto de construir. Derribamos muchos mitos porque tanto la misma municipalidad como la constructora pues decían que ahí no había nada que proteger, que era mentira. Lo usual que hacen cuando quieren invadir un espacio, nuestros intereses son legítimos, o sea, nosotros queremos respirar, queremos vida, queremos dejar esto a nuevas generaciones, queremos que no haya un caos vial con 3.000 carros más, que Levi's, que ya está colapsado, no se colapse más. Aquí habían dos lados, ¿verdad? Una parte es el impacto a una zona que debe ser protegida, pero es que también del impacto que va a tener la construcción de una gran urbanización, un trabajo de contacto cotidiano casa por casa. Somos vecinos que nos encontramos en un salón comunal, por eso es que precisamente nos tratan de echar abajo y decir que no se puede hacer nada, porque le temen a una comunidad organizada, una comunidad informada y organizada se echa abajo cualquier ilegalidad. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tenemos que hablar. Yo soy su anfitriona, Maggie Salas. Hoy vamos a estar conversando sobre luchas ambientales desde el ámbito de lo municipal. Y para esto nos acompaña Eduardo Gardela. Bienvenido, Eduardo. Hola Maggie, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, hay mucho que hablar en el tema del ambiente. Gracias por estar por acá. Eduardo es periodista, fue asesor legislativo, es actualmente regidor en la Municipalidad de Desamparados por el Partido Frente Amplio. Y bueno, Eduardo viene de una historia de lucha ambiental y social, se ha enfocado en temas de sostenibilidad y me cuenta un pajarito que sos un papá rockero. Contanos un poquitito de eso. Así es, Maggie. Bueno, sí, desde hace muchos años estamos en luchas ambientales, ya 14 años llevamos en el movimiento Salvemos la Loma Salitral y sí, tengo un hijo, mi hijo Franco de 14 años que disfrutamos mucho ir a conciertos, andábamos viendo la Filarmónica hace poco, ¿verdad? Y es toda una ilusión. ¿Qué tal es la movida de conciertos en Costa Rica? Hay oferta Sí, para... sí hay. De hecho, bueno, nosotros somos más rockeros que otra cosa, Ok, ¿verdad? Y en ok. realidad sí hay bastante, vienen bastantes grupos metal y rockeros y punk, de hecho. Entonces, hubo uno muy bueno, de hecho, el domingo pasado. Entonces, no, sí, sí hay movida, sí hay movida. Uno esperaría más porque de fiebre, pero sí, sí se mueve. ¿Cuál es tu grupo de rock favorito de Costa Rica? De Costa Rica, vamos a ver, podría ser December's Cold Winter, que es bastante bueno, sí. Después de ahí bueno, el parque siempre me ha gustado bastante, por ahí los de ska también había uno que se llamaba Los Espías del Caos, que eran muy buenos hace muchos años, de ska, por ahí. Fantástico, fantástico. Regidor, papá y rockero. Así es. La Loma del Salitral es una zona natural en Desamparados. Es de los últimos remanentes de bosque húmedo premontano. Es muy importante porque aloja a 187 especies de plantas e incluso encontramos ahí varios mamíferos con amenaza de extinción. Ahí podemos mencionar lo que es el puma yaguarandí y también el tigrillo. La loma estaba amenazada porque había un proyecto de construir. Contanos un poquitito qué era la situación que estaba ocurriendo ya. Bueno, precisamente en esta nueva etapa de defensa de la loma salitral, porque también hace muchos años también se dieron movimientos como la ECO desde los 80s y 90s que han protegido este espacio y por eso es que existen hoy decretos ejecutivos que protegen directamente el espacio de la loma salitral. Uno del año 82, que es el de la GAM, que ya amplía la creación de zonas protegidas, que es de otro decreto del 76, y también el año 97, el decreto 25.902, que crea la zona de protección, amplía la zona de protección con la zona de amortiguamiento de la loma salitral. Esto tiene historia, entonces. Esto tiene historia desde hace muchos años. Entonces, desde hace 14 años que los vecinos básicamente, pues, hubo una alerta de un par de vecinos que escucharon una sesión municipal del consejo que, bueno, que querían construir ahí en la loma, ¿verdad? Entonces salieron espantados con los pelos parados, hicieron un par de llamadas, se regó la bola, nos reunimos un montón de gentes en el salón, un salón comunal, y ahí nos organizamos y 2, 3 reuniones después ya éramos Movimiento Salvemos la Loma Salitral con comisiones armadas y con mucha esperanza
en revertir esto, ¿verdad? Que realmente hay que decirlo, ¿verdad? Que la comunidad organizada es muy difícil de tenerla. Nosotros luchamos, era una lucha que veíamos como de David contra Goliat, porque nosotros sencillamente vecinos y, digamos, luchar contra el poder económico unido al poder político, ¿verdad? Es algo bastante complejo. Sin embargo, llevamos 14 años de lucha y en la Loma Central no se ha puesto ni una sola piedra. Pero ojo, qué importante lo que vos decís. Unos vecinos escucharon en una sesión de consejo municipal. Gente, casi todas las munis en estos momentos transmiten por Facebook, por redes, por YouTube, por algún espacio las sesiones del consejo municipal. Las sesiones del consejo municipal son abiertas. Ustedes como vecinos y vecinas de su cantón pueden ir a escuchar, pueden asistir a la sesión, pueden conectarse también a verla, porque pues no siempre la gente les va a avisar de que algo va a pasar. A veces, como en este caso, habían vecinos y vecinas interesadas escuchando en esta sesión del consejo y se dieron cuenta de que venía este proyecto. Exactamente, los vecinos, o sea, bueno, en este momento ya es obligación transmitirlo, ¿verdad? Por cuestiones de transparencia. En ese momento fue que de alguna forma se enteraron, pero sí, la mayor amenaza ha sido que en la constructora La Laguna S.A., pues en la zona de amortiguamiento de la Loma Salitral, que es una zona que tiene restricciones al uso de suelo, porque es una zona donde están expresamente prohibidas por el decreto 25.902 los residenciales. O sea, sí se pueden hacer algunas cosas como tener un bosque o tener unas áreas deportivas, algo de muy bajo impacto, pero expresamente están prohibidas los residenciales porque tienen un impacto terrible. Y quieren construir, bueno, primero eran casi 800 casas, después ahí, como era demasiado, la municipalidad fue bajándole un poquito y maquillándolo y lo bajó como a 580, 540. Sin embargo, el impacto es monumental. O sea, si de ahí está, como vos mencionabas, uno de los últimos remanentes de bosque premontano bajo húmedo del Valle Central. Si se construye esto, muy probablemente el ecosistema se pierde y se pierde para siempre, ¿verdad? No es recuperable. Entonces, en esto la Sala Constitucional ha sido muy clara, ¿verdad? Tanto en la protección del ambiente, en el de acceso a derecho sano, o sea, ambiente equilibrado, pero también en que hay que, en el indubio pro natura, ¿verdad? En los principios que de este país internacionales nos hemos adherido, está el indubio pro natura, ¿verdad? Que es que ante la duda se tiene que ir Proteger a la proteger al naturaleza. ambiente. Ujú. Entonces, ahí, si hubiera alguna duda de la tramitología para los permisos, pues inmediatamente más bien la posición de la municipalidad tiene que ser, y en general del gobierno, es proteger. Y ha sido lo contrario, por eso es que la lucha ha tardado tanto. Y esto que vos señalás es interesante porque muchas veces nos encontramos con una situación donde hace falta un cambio legal, pero en este caso no. En este caso la legislación es clara, ahí no se puede construir residencial por el impacto que genera en la zona, como bien señalabas. ¿Qué es lo que plantea entonces tanto la urbanización? Me imagino que ustedes en parte de este proceso de lucha se han reunido varias veces con la urbanizadora y también con la municipalidad. ¿Por qué plantean por qué piensan que sí pueden construir? Bueno, sí, hemos tenido algunos acercamientos tanto en el Consejo Municipal como fuera, ¿verdad? Y lo que han hecho básicamente es defender lo indefendible. O sea, han tratado de acomodar con leguleyadas y buscando la forma de pasarle encima a los decretos ejecutivos, diciendo que, por ejemplo, que los límites no estaban claros Mm. cuando se publicó el decreto, ¿verdad? Lo cual me refiero a lo mismo del indubio pro natura, ¿verdad? Que cuando lo que tenía que hacer la municipalidad era decir, no doy los permisos hasta que los límites estén claros y está la duda. Y hizo lo contrario, dio permisos que consideramos, por supuesto, completamente ilegales, y luego para ver qué pasaba. Bueno, O pues sea, el resulta que resquicio que aprovecharon fue la duda en torno a los límites. la duda en torno a los límites y también un transitorio que se sacaron de la manga que tampoco coincidía con ciertas fechas porque mencionaba que cuando entró en vigencia el plan regulador, tenía que las construcciones que ya estaban en trámite, que el plan regulador entró en vigencia, el único que habían desamparados en el 2007, que las construcciones que ya estaban en trámite, pues se adherían a las reglas anteriores, pero es que en este caso resulta que las reglas anteriores es el decreto del 97, entonces igual, le tocaba igual, o sea, el plan regulador le tocó copiar y pegar, literal, lo que dice el decreto ejecutivo, ¿verdad? Sin embargo, han habido toda una serie de, digamos, de especulaciones legales de defender lo indefendible y buscar la forma para pasarlo administrativamente, ¿verdad? Entonces, por ahí está el tema. Y aquí tal vez para explicarle a quienes nos escuchan, ¿qué es un plan regulador y cuál es el papel que tiene el plan regulador en una municipalidad? Bueno, el plan regulador viene siendo tal vez el reglamento más importante que tiene un gobierno local,
porque regula precisamente un montón de cosas, o sea, regula la cotidianidad de las personas, regula hasta dónde puedo yo construir mi casa, si a la par de mi casa puede haber una industria o un comercio, qué tanta cantidad de parques hay, cómo es el ancho de la calle, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, realmente es en el impacto directo de la cotidianidad es la reglamentación más importante que tenemos los vecinos de cualquier cantón del país. Se regulan aspectos ambientales, aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Las actividades económicas y se tiene que buscar responsablemente ese balance para vivir bien, para que no afectemos con nuestras actividades a los vecinos y que también se puedan desarrollar pues actividades económicas bien, ¿verdad? Y también servicios sociales adecuados. Y la conversación en torno a cómo debe ser este plan regulador es central porque la municipalidad tiene un rol de gestión del territorio. Entonces, ¿qué tipo de negocios se van a instalar? ¿Cómo va a ser la convivencia cotidiana? Depende en mucho de este plan regulador. ¿Cuántos pisos pueden tener los edificios, por ejemplo? Eh, la distancia que tienen que tener determinados tipos de comercio a las zonas habitacionales, etcétera. Y en este caso, pues la regulación sobre si se puede construir o no, si se puede poner en peligro. ¿Cuál era como, vos sos periodista y vos sabés que pues mucho de el avance o no de un tema tiene que ver con cómo percibe la población este tema? ¿Qué pensaba la gente de Desamparados sobre la Loma del Salitral? ¿Conocía la gente sobre el tema? Conocía a medias, porque sí había algún arraigo, porque a pesar de ser terrenos privados, que eso también hay que aclararlo, que no por ser una zona protegida puede ser terrenos privados. Hay como un mito ahí que se dice que solo parques nacionales o terrenos del Estado o que hay que expropiar y si no, no se puede, y eso es falso. De hecho, hay más categorías de protección para zonas privadas que para zonas del Estado. Y los dueños están completamente obligados a cuidarla, ¿verdad? A protegerla. Y entonces en este caso los vecinos sí hay un arraigo de muchas generaciones, porque como es una zona bastante amplia, que son más de 500 hectáreas, situada en medio de 5 distritos que ahora son superpoblados, es usual que la gente el fin de semana vaya a caminar, que vaya a andar a hacer deporte, a correr, a andar en bicicleta de montaña, que vaya a hacer avistamiento de aves. O sea, es una Entonces, zona que utiliza y disfruta la comunidad. sí, de alguna forma siempre los dueños han permitido el acceso, ¿verdad? El responsable y precisamente entonces se siente como un arraigo fuerte. Entonces, cuando se dio el tema, ¿verdad? Primero tuvimos que recordarle a a la gente por qué la loma salitral, qué es la importancia de protegerla. Y nos encontramos, porque en ese momento, como mencionaba antes, somos vecinos que nos encontramos en un salón comunal y pasábamos así, real, un señor se quitaba la gorrita y pasábamos el sombrerito así, la gorrita por todos, íbamos poniendo monedas y con eso íbamos a sacar fotocopias a Setena y imprimir volantes y cosas así para informar a la gente. Entonces fue recordar que, bueno, nos encontramos entre eso estudios biológicos que decían que es el último remanente bosque premontano bajo húmedo, que están el Leopardus, el Yaguarundi, el Leopardus Wade de ahí, y toda la cadena alimenticia, y estudios biológicos importantes, porque para que una zona sea protegida no es porque a mí me gustó y la vi muy bonita, sino porque realmente tiene estudios científicos que prueban que es un valor de importancia ecológica. Entonces se le recordó a la gente todo esto y comenzaron a salir historias. Comenzaron la gente de tal vez de más años a contar, mira, decía, en las aguas termales que hay en las nacientes, porque lo atraviesa una falla geológica y hay aguas termales, ahí íbamos hace muchos años a hacer paseos y qué sé yo, poníamos los huevos ahí a A hervirlos y hervirlos. se hacían huevos duros y entonces ya los chiquitos comían. Y Claro. comenzaron a salir un montón de historias bonitas, ¿verdad? De la memoria De la viva de la memoria comunidad. y de la comunidad. Y Claro. entonces eso se rescató de esa parte histórica y ahí se generó. Igual hubo personas que, bueno, que no le daban mucha importancia y ya cuando recordaron el tema, ¿verdad? O que Mm, se lo recordaron sus propios familiares, claro. se han unido mucho más a a la defensa de la loma. Esto fue un trabajo de hormiga, o sea, esto fue un trabajo de hormiga de casa por casa, y así es muchas veces el trabajo a nivel municipal, ¿verdad? No Ujú. está un tema como, pues bueno, ahora hay más redes sociales, hay más herramientas, pero esto fue un trabajo de contacto cotidiano casa por casa. Sí, hace 14 años que iniciamos, las redes sociales no estaban muy desarrolladas para cuestiones, digamos, comunitarias o políticas, y realmente fue casa por casa. Íbamos con la excusa del volantito, ir a hablarle a los vecinos, mire, le traigo este volantito y vengo a hablarle, ¿usted se acuerda aquí del Cerro de la Montaña? Que es, y la Loma Salitral se llama, vieras qué tal y tal y tal cosa. La gente ni siquiera sabía el nombre real, le decían el Mm, Cerro de los Ortuños. ok. Y
Y comenzamos a informar y comenzamos a hablar casa por casa, nos repartíamos semana a semana volantes, íbamos recorriendo, íbamos hablando con la gente, invitábamos a reuniones. En una primera etapa llenábamos salones comunales todas las semanas, informando del tema, ¿verdad? Y ahí se nos unió mucha gente, derribamos muchos mitos porque tanto la misma municipalidad como la constructora, pues decían que ahí no había nada que proteger, que era mentira, lo usual que hacen cuando quieren invadir un espacio de valor ecológico, ¿verdad? Claro. Y derribamos todos esos mitos, ¿verdad? También nos atacaron al cuerpo, ¿verdad? Que quién sabe qué queríamos, ¿verdad? Y bueno, y ustedes nos conocen toda la vida, somos vecinos, ¿verdad? Aquí no hay ningún interés particular, sencillamente, y lo sacamos de los volantes, decíamos, me acuerdo de un volante, los primeros que decía, nuestros intereses son legítimos, o sea, nosotros queremos respirar, queremos vida, queremos dejar esto a nuevas generaciones, queremos que no haya un caos vial con 3.000 carros más, queremos que los servicios públicos no se saturen, que Levi's, que ya está colapsado, no se colapse más. Mientras que los intereses de los otros son privados y son destructivos. Va a haber Claro, más porque carros, va a haber esto. aquí habían 2 lados, ¿verdad? Una Ujú, parte es el impacto a una zona, ¿verdad? Que es ujú. específica, que debe ser protegida, pero es que también la gente muchas veces no cae en cuenta del impacto que va a tener en la cotidianidad la construcción de una gran urbanización. Aquí hay preguntas como, bueno, ¿hay suficiente agua para suplir? ¿La gente cómo va a entrar y salir? Porque si estamos hablando de un montón de carros, ¿cuál es el impacto que va a tener esto, como bien decías, en servicios en general? O sea, meter 500 viviendas en un lugar genera un impacto a Ujú. esa cotidianidad. Nunca ha habido desde la municipalidad, o no sé si se le ha planteado la propuesta de que pueda comprar el terreno. Sí, y digamos, es muy usual que se utilice expropiar, ¿verdad? La Claro, figura de la expropiación y si ha habido pues alguna idea por ahí. Lo que pasa es que es sumamente costoso, ¿verdad? Porque sí, estamos hablando que son de más de 500 hectáreas, son muchos millones de dólares o de euros. Y entonces, realmente sí no es sencillo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos optado por otras opciones que manejamos ahí, por ejemplo, aumentarle la categoría de protección ambiental sin tener que expropiar. Por ejemplo, digamos, en este momento nuestra legislación permite la figura de monumento natural, que la okey. loma tiene todas las características para convertirlo en monumento natural. Eso sería un proyecto de ley y los dueños estarían todavía más obligados a protegerla, tendría una protección mucho más fuerte jurídicamente y entonces inclusive la municipalidad tendría que estar más involucrada porque nunca se ha hecho un plan de manejo en la municipalidad para la zona. Entonces, todas esas cosas trabajarían a favor y sin tener que pasar por la expropiación, que también es una idea, ¿verdad? Lo que pasa es que y habría que ver qué tanto, ¿verdad? Con tantas necesidades, pues la gente ve el ambiente, ¿verdad? Sin embargo, hace 14 años no, digamos, se ha hecho, ha crecido muchísimo la conciencia ambiental, por dicha. Por supuesto. Pero entonces, si tal vez las personas no tenían tan claro la conciencia ambiental, claro, cuando usted les dice, mira, es que ahí andan dos tipos de felinos, ¿cómo, verdad? Entonces ya se imaginan el bosque, ya visualizan un poco más lo que hay ahí, pero también la parte de la afectación, como vos mencionabas, o sea, la parte de que solo únicamente por la misma salida prácticamente estén saliendo casi 3.000 carros más, entonces eso me va a colapsar y la paz que yo tengo en mi barrio para poder llegar del centro al centro de Desamparados en 5 minutos se va a convertir en 20 y para llegar a San José va a ser el doble. Y además las calles despedazadas, los servicios colapsados, el agua ha sido todo un tema. Nosotros hemos cuestionado muchísimo ese permiso de disponibilidad de agua porque realmente, por un lado, lo han hecho han tratado de acomodarlo y decir que ese permiso que se tiene que renovar, la disponibilidad de cada 2 años, que no, que por un problema administrativo, que entonces, y como se alargaron los permisos, entonces quedaba ahí eternamente, y eso no es así. De hecho, o sea, eso cada 2 años se tienen que volver a gestionar y todavía más con el cambio climático si hay suficiente agua y muy probablemente no va a haber agua. O habrá agua para la gente del condominio, pero le va a faltar agua a todos los que vivimos alrededor. Por supuesto. Si se aumentara la protección ambiental, ¿qué alternativas le deja esto a quienes son dueños de este terreno? Porque aquí también, digamos, hay un Ujú, tema de los intereses, ¿verdad? O sea, si uno se pone en los zapatos de quien pues es dueño de este terreno, plantea, ujú. bueno, lo más rentable que yo quería hacer era desarrollar, eso no se puede. ¿Qué alternativas tengo? No sé si han explorado en algún momento la posibilidad de hacer un parque natural, por ejemplo, que pudiera ser visitado por personas de la zona. Claro, vieras que precisamente, bueno, la gran mayoría del terreno es zona de protección forestal especial,
que es bosque. El principio de no regresividad ambiental, que también en este país, por dicha, se ha adherido a esos principios internacionales de ambiente, lo que ya es bosque no se puede echar para atrás. O sea, si una zona es bosque, usted no puede, no, o sea, puede pasar, por ejemplo, de zona agrícola, que hay algunas zonas agrícolas ahí, a bosque, pero en el momento donde es bosque ya no se puede volver a lo agrícola. Entonces, una de las partes es, como es una zona bastante amplia y que está ubicada muy céntricamente, o sea, para poder ir a, tal vez ir a hacer una caminata, o sea, para hacer ecoturismo, probablemente la gente tiene que salir de la GAM o estar en el Ujú, puro filo, ujú, mientras que ahí está dentro del gran área metropolitana. claro. Entonces, en este momento, de todas maneras, es bosque, o sea, no le están explotando nada, pero si lo hicieran, tendrían una gran oportunidad de ecoturismo. Además, ya en la zona de amortiguamiento, que es la zona más baja, está ubicada al frente de la Villa Olímpica de Desamparados. Ujú. Entonces tiene una gran oportunidad, por ejemplo, de extenderse, que esos sí son usos conformes en este momento, a más parte deportiva, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces se extienda, por ejemplo, la Villa Olímpica, inclusive con zonas privadas, con gimnasios, con canchas de fútbol, con ese tipo de cosas que sí podrían estar. De hecho, hay una parte ahí que es un cementerio, el cementerio de la Piedad, que bueno, que eso casi no tiene impacto ambiental, aunque han hecho movimientos de tierra ahí un poco fuertes, pero digamos que en buena teoría un cementerio no genera mayor impacto ambiental, ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Entonces, en realidad sí hay formas de explotarlo, eso sí, ambientalmente responsable. Y esto es importante porque también, por ejemplo, cuando hablamos de esos temas, a veces nos dejan los comentarios en redes como, es que ustedes quieren que todo quede para los monitos, que nada se pueda trabajar, que nada se pueda tocar, pero sí hay alternativas que permitan desarrollar el terreno sin caer en un impacto ambiental del tamaño que tiene lo urbanístico. Y esto es Ujú, algo que las municipalidades necesitan sí. gestionar activamente porque son impactos muy diferentes. Ujú, sí hay, pero también hay que verlo, digamos, en lo global, porque, por ejemplo, en Desamparados está ubicado entre 5 distritos, que está ubicado entre Gravilias, Patarrá, San Miguel, Los Guido y Damas, que están ya extremadamente sobrepoblados. Entonces, para poder honrar el artículo 25 de la Constitución Política, eh, es realmente no se debería construir nada más alrededor porque ya el impacto que se tiene, o sea, ese es el pequeño oasis o la pequeña islita que tenemos verde, que en medio de una urbanidad sumamente sobresaturada, pero además con poca planificación urbana, porque muchos distritos se han desarrollado, y eso es culpa de la municipalidad, se han desarrollado muy desordenadamente. Entonces, por ejemplo, bueno, el peor caso es el caso de Los Guido, que tiene una sobrepoblación terrible. El proyecto Los Guido de vivienda social fue hace muchos años y era como para decir, no sé, 50 familias, 500 familias y hay más de 5.000 ahora. Entonces, esa parte tan desordenada genera que esa presión tan fuerte, más bien la montaña viene a generar que lo contrario y que genera no solo calidad de vida, sino, bueno, en todos los sentidos, paz mental, porque solo el hecho de salir de la casa y ver esa montaña y ver la loma ahí genera que el buen vivir o las formas de convivencia sean más sanas. Entonces, digamos, en donde se pueda, sí, perfecto, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido claros en que sí se puede desarrollar algo ambientalmente responsable, pero que también habría que verlo muy bien precisamente para poder honrar la paz mental que nos provee el vivir en un ambiente sano. Vos mencionabas ahora dos elementos que son interesantes de considerar. Uno es el tema de indubio pro natura, Ujú, ¿verdad? Que es este principio que plantea que si hay dudas se debe fallar o se debe actuar para proteger a la naturaleza. Y el otro es el tema de no regresividad en materia ambiental. Cuando pensamos en las funciones de una ujú. municipalidad, no siempre se piensa que uno de los bienes colectivos, que uno de los intereses que debe cuidar esa municipalidad es la protección ambiental, no solo los derechos en general de quienes habitan ese territorio, sino también el ambiente como parte de esos derechos. Correcto, bueno, yo ahorita en la municipalidad soy parte, bueno, soy coordinador de la Comisión de Obras y la Comisión de Ambiente y también soy parte de la Comisión del Plan Regulador, que está viendo exactamente junto con la administración, pues la actualización del plan regulador, que es urgente, ¿verdad? Y ahí es donde se tienen que tomar esas decisiones responsables. No pensar en que únicamente beneficiar a la gente que quiere construir, sino poner esas restricciones. Por ejemplo, para la parte de inundaciones, que hay varios lugares en Desamparados que ya tienen inundaciones, y como en Gravilias, que se sufre mucho eso, y que de hecho
la quebrada, ¿verdad? Que se sale en Gravilias, que se inunda, nace en la loma salitral, y es precisamente porque se dio una mala planificación y se dieron permisos para construir masivamente cuando tenía que haber espacios más grandes, espacios de recarga como parques o espacios o lagunas de retención de agua bien hechas que recarguen lo suficiente y que la escorrentía más bien sea negativa, que sea menos de lo que naturalmente se haría para compensar todo este tipo de decisiones que pueden ir reglamentadas a través de reglamentos del plan regulador. Precisamente son las decisiones que hay que tomar para que la gente que ya está viviendo ahí viva bien y la gente que viene nueva que pueda vivir bien. Los espacios para zonas públicas, que haya suficientes, dejar espacios libres para escuelas, para los EBAIS, para los espacios de deporte, es fundamental. O sea, hay que tener visión clara para poder trabajar un plan regulador y no sencillamente ser serviles a los intereses económicos muy fuertes de las constructoras, que sabemos que hacen un lobby muy fuerte en las municipalidades, que tienen mucho dinero, pero que hay que plantarse ahí un poco y pensar en balancear esto. O sea, está bien, pueden desarrollar donde se pueda. O Y la es verticalidad tiene que ser responsable. Claro, y es que ahora que mencionas este tema de los desastres desamparados, es uno de los centros poblacionales más grandes de la GAM, conversábamos antes, ¿verdad? Ujú, Es dentro de San José una gran concentración de población, pero hay otro elemento que también ujú. concentra desamparados. Es el segundo cantón con más desastres naturales registrados en los últimos 50 años. Y aquí es importante que hablemos de la perspectiva de gestión del riesgo, porque cuando hablamos de gestión del riesgo y se habla mucho de desastres socionaturales, porque lo que se plantea es que el desastre ocurre cuando un evento natural impacta una comunidad o un espacio que está vulnerabilizado porque sus condiciones no son las apropiadas. Sí, esto es muy importante también en parte del gobierno local. No solo la Comisión Nacional de Emergencias tiene que llegar a salvar la tanda, ¿verdad? En esto la prevención de riesgos, por ejemplo, bueno, hace poco se dio todo un tema, bueno, hace unos años en Valladolid, en donde, bueno, muchas familias perdieron su casa porque se dieron todos los permisos de construcción como si todo estuviera bien y resulta que se vinieron abajo, hubo un deslizamiento y la mitad del barrio cayó, ¿verdad? Sepultado ahí. Sepultado, exacto. Entonces las personas pierden la inversión de una vida que es su casa, etcétera. Y todo eso se pudo haber evitado si existiese una buena gestión de riesgos. Si se hubiera dicho, bueno, porque generalmente las compañías constructoras llegan y dicen, presentan, ellos mismos contratan a la gente que le hace pues los estudios de suelo y generalmente salen todos positivos. Bueno, si ya hay una información en la municipalidad, se puede pedir un estudio más detallado, se puede fiscalizar, se puede rechazar. Y entonces todo eso evitaría esto. Sí, en desamparados hay deslizamientos, hay inundaciones bastante fuertes y hay toda una cuestión de que si hubiera generado un orden precisamente urbano, ¿verdad? Entonces, una planificación urbana adecuada, pues mucho de esto se hubiera evitado, o la gran mayoría, o todo se hubiera podido evitar, Claro, con porque lagunas de retención de aguas. la municipalidad debe ser quien proteja los intereses de la ciudadanía, ¿verdad? Está Recordemos que obligada. el gobierno local, al igual que el gobierno nacional, es la depositación de quienes habitamos un lugar de un poder especial para la protección de esos intereses colectivos. La MUNI debe salvaguardar los intereses de la población que está protegiendo. Exactamente. Entonces, a través de decisiones técnicas como una laguna de retardo de aguas o de no permitir tanta densidad poblacional y si no, por ejemplo, en lugar de que sea el lote mínimo para las casas de 160 metros cuadrados, sino que el lote mínimo en ciertas zonas sean 300 metros cuadrados, que las calles sean más anchas, que el nuevo residencial tenga que tener zonas de parques y en verde, ¿verdad? Y todas estas medidas y utilizar ahora materiales permeables, ¿verdad? Para que las calzadas y para que los parqueos de los negocios sean permeables y que ayuden con esto. Todo este tipo de cositas van ayudando a que no se agrave el tema, ¿verdad? Porque ya hay mucho que ya está, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que podemos revertir a través de los nuevos permisos. Y esa visión es la que hay que tener. Probablemente a los desarrolladores no les va a gustar mucho porque en lugar de en un terreno, en lugar de poderle meterle 200 casas, le van a poder meter 100, pero igual van a poder tener su lucro y además la gente que van a poder vivir ahí va a vivir en buenas condiciones. Y al final es mejor incluso para la propia desarrolladora, porque si vos sos una desarrolladora y tus proyectos continuamente están enfrentando deslizamientos y pues vas teniendo un daño reputacional, la gente se va dando cuenta que no es tan seguro comprar en un proyecto tuyo. Varios de los elementos que vos mencionabas tienen que ver con el manejo del agua. Y claro, es que parte de lo que vemos es que
Y esto lo hemos visto en muchas otras municipalidades. Como había terrenos que estaban sembrados de café o de bosque o de montaña en general, la absorción del agua en ese terreno es muy diferente a la absorción del agua cuando lo que tenemos es cemento. Y ahí es donde se Ujú. genera este fenómeno, ¿verdad? Que también contribuye a las inundaciones. ¿Por qué? Porque no hay nada que absorba, no hay nada que absorba. Entonces, determinar el tamaño de los lotes, determinar el espaciamiento es fundamental y es parte de lo que tiene que hacer la municipalidad, identificar esos riesgos y tomar decisiones que privilegien la seguridad y el bienestar de la gente. Sí, es todo un tema porque se tiene que medir todo eso para dar nuevos permisos. O sea, Claro. digamos, en este momento en la Loma Salitral, pues, los vecinos han reportado, por ejemplo, que de otras construcciones en otro lado, como por ejemplo de la ampliación de la rotonda de Zapote y otras construcciones, llegan y tiran, depositan de esos grandes movimientos de tierra, tiran la tierra en la Loma Salitral. Esa tierra suelta se ha venido viendo que en las inundaciones de Graviles, por ejemplo, como es tierra suelta, no solamente generan que no se absorba bien, sino que también cuando hay mucha lluvia, entonces aterran las vías, ¿verdad? De las alcantarillas, ¿verdad? Y entonces la capacidad hidráulica que tiene un sistema lo reducen, ¿verdad? Porque se aterra precisamente, ¿verdad? Este material y entonces genera todavía más inundaciones, ¿verdad? Todas esas cosas, esos permisos, por ejemplo, deberían ser completamente legales. De hecho, nosotros tenemos una denuncia sobre esto, ¿verdad? Y la municipalidad dijo que era unas cuestiones pues digamos, de estabilización de un tanque de la IA, pero cuando sabemos que tiran al agua, tiran tierra y grandes cantidades, inclusive que caen al río Cucubres. Entonces, todo este tipo de cosas son las que se tienen que regularizar para evitar precisamente todas las afectaciones graves que puede tener una población, ¿verdad? Y la parte de la permeabilidad es importantísima porque todo eso se tiene que medir. O sea, ya una zona que está construida, ¿verdad? Se tiene que tener ese control que las personas construyan de forma responsable y que no, y la parte de la verticalidad que se hable mucho ahora también, ¿verdad? Se puede hacer cuestiones verticales, pero donde haya condiciones, donde no afecte, donde haya agua, donde la parte eléctrica esté bien, que eso se arregla, digamos, sin mucho problema, pero donde haya también parques, donde no sea que vaya a generar un caos vial porque se construyera un edificio de 20 pisos en una zona donde resulta que ahora entonces se va a perder la paz, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que medirse muy bien, ¿no? La verticalidad puede ser una buena solución, pero tiene que ser responsable. Y también no afectar las zonas de recarga acuífero, porque otra de las funciones de la loma de salitral es la recarga acuífera, que es ser parte de las zonas que ayudan a lo que uno llamaría sembrar agua. Cuando yo Ujú, estaba en la escuela, a uno le decían, el agua es un recurso ujú. inagotable. Eso ya no es así, ya tenemos completa claridad que es uno de los recursos que va a ir volviéndose cada vez más escaso pues por el crecimiento de la población y por los usos que estamos haciendo del agua Sí. para ciertas cosas que no son necesariamente consumo humano. Y por eso necesitamos que dentro de nuestros cantones puedan persistir estas zonas de recargo acuífero. Todos los cantones han enfrentado cortes de agua, pero aparte de la construcción de infraestructura para mejorar en materia de esto, Ujú. también ocupamos cuidar esta parte ambiental que contribuye muchísimo a que los cantones tengan agua. Sí, la cuestión de sembrar agua y también el cambio, la lucha contra el cambio climático, eso sí muy importante. Tenemos que hacer campañas masivas de reforestación urbana. Esas cositas, ¿verdad? De que hay estudios muy sencillos en donde un árbol en una zona urbana, a la sombra hay una temperatura y unos pocos metros después la temperatura sube de 5, 7, 8, 10 grados. Todas esas cositas a los años van generando calidad de vida y van luchando para que precisamente las raíces de ese árbol entonces permitan que entonces se absorba agua, permita que no haya deslizamientos en las zonas donde hay riesgo. O sea, todo eso suma Y y son bueno, por acciones que hay que dicha, tomar ya porque el ya. impacto toma un tiempo en sentirse, ¿verdad? Un árbol toma un tiempo en Sí, crecer. exactamente, puede ser por lo menos a 10 años, ¿verdad? Entonces, todas esas son cosas que hay que hacer urgentemente para cambiar y que, bueno, que las nuevas generaciones puedan vivir bien con nosotros, que puedan respirar aire puro, que puedan, en este momento hay mucha contaminación, también la producida pues también por irresponsabilidades como lo es en el botadero de Evi, que está colindando con Desamparados, ¿verdad? Y que genera una gran contaminación en gases y lixiviados que tiran a los ríos. Entonces, o sea, todo eso va aumentando, ¿verdad? Entonces, ante todas estas graves situaciones, para poder revertirlo o para poder mejorar la situación, se tienen que tomar esas medidas. Claro, claro. ¿Qué ha pasado en estos 14 años?
Porque vos decís, bueno, empezamos hace 14 años, salvemos la loma de Salitral, vos ahora sos regidor. ¿Cómo llegaste vos a involucrarte con el tema político partidario? Bueno, básicamente yo, o sea, nunca pensé estar en un espacio de toma de decisiones o un puesto jamás. O sea, yo sencillamente como vecino, como un vecino más, llegué al salón comunal y comenzamos a ver cómo nos organizábamos, nos asustamos de ver que podíamos perder este pulmoncito que tenemos en Desamparados. Y entonces comenzamos a trabajar con varios compañeros, pues nos dimos a conocer básicamente por dar esta lucha, ¿verdad? Al tiempo pasó, ¿verdad? Comenzamos a tocar, buscamos muchas ayudas en todo lado. Fuimos un día a la Asamblea Legislativa a tocar puertas, a ver quién nos daba pelota, ¿verdad? Y bueno, solo un despacho nos abrió las puertas, que fue el de José María Villalta en ese momento, pues por su vocación ambiental nos ayudó muchísimo desde ese espacio. Y porque también tocamos en municipalidades y muy poca gente, en otros espacios, en Setena y nada. Y, y bueno, a partir de ahí que comenzamos a hacer visible la causa, ¿verdad? Entonces, pues a través del movimiento Salvemos la Loma Salitral, pues la gente reconoce un trabajo colectivo, por supuesto, ¿verdad? Que es básicamente de estar tocando puertas, de estar hablando con la gente, de interesarse genuinamente sin esperar nada a cambio. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo me involucro en el 2013, pues en la campaña que en ese momento había, ¿verdad? Para las elecciones nacionales. Y bueno, a través de eso, y yo entro al Partido Frente Amplio básicamente no digamos, por una afinidad ideológica, sino realmente que sí la tengo, ¿verdad? Porque sí creo en el bien común, pero que realmente es por un artículo que tienen ahí, que es abrirle las puertas a la gente que viene de organizaciones sociales. Y yo vengo del sector ambiental. Entonces de ahí me involucré, fui asesor legislativo en el periodo 2014-2018, luego fui regidor también en el periodo 2016-2020 en la municipalidad y ahora vuelvo también un poco porque no hemos parado de estar en esta lucha, ¿verdad? De la Loma Salitral, en donde hemos sido vecinos, y hay que decirlo, es una lucha que veíamos como sencillamente como vecinos y que veíamos una lucha como David contra Goliat, ¿verdad? Pero Y han lo hemos logrado hasta logrado ahora. y tenemos 14 años de resistir Ujú, con mucha historia, porque entre todo el proceso hemos ganado batallas y hemos perdido otras, ujú. pero 14 años después no han podido poner una piedra a la constructora en la loma salital, se sigue conservando a pesar de muchas cosas. Entonces eso significa que sí se puede. Al principio nos decían, ¿para qué se van a meter en eso? Se van a Va desgastar, a terminar todo ganando está la perdido, constructora. siempre va a ganar la constructora, ustedes se van a meter en un problema. ¿Para qué? Si eso ya está ganado, ya tiene todos los permisos, ya tiene todo, ustedes no pueden meterse ahí. Bueno, 14 años después aquí estamos. Y 14 años después resistimos y la loma salitral sigue intacta. ¿Y cuál es la proyección? O sea, ¿dónde termina la pelea de la loma salitral para que por fin esté a salvo va a ser un tema de resistencia continua? Bueno, ha habido muchos frentes, digamos, legales, ¿verdad? Hemos jugado cuando hicieron los permisos de la loma salitral de construcción, bueno, lo mandamos al contencioso administrativo, metimos recursos de revocatoria, después hemos metido varias consultas en la sala constitucional, en el Tribunal Ambiental Administrativo. Batalla legal tras batalla legal. Exactamente, y en este momento, bueno, llevamos un par de frentes legales ahí, uno es el contencioso administrativo, pero lo que nosotros le llamamos el contencioso grande, que es que por primera vez siempre hemos reaccionado entre la amenaza, ¿verdad? Siempre avanzaba algo la constructora en la municipalidad que avanzaba con la tramitología del permiso, entonces nosotros lo echábamos abajo y Sí, por como ahí han estado defendiendo. defendiendo, Ujú, resistiendo, pero ujú. esta vez estamos más bien por primera vez demandando a la municipalidad, a Setena, al MINAE, a la constructora, a todos los que se han involucrado en ese permiso que consideramos ilegal. Entonces, bueno, seguimos la lucha. En este momento nos asesora legalmente tanto José María Villalta como Edgardo Araya, por lo cual vemos, bueno, ellos tienen un amplísimo conocimiento y han apoyado muchísimo a través de los años, ambos, el proceso. Y bueno, ahí tenemos una esperanza de poder echar abajo, o sea, de anular los permisos de construcción de Esa es la la meta. municipalidad y paralelamente de aumentar la categoría de protección ambiental, ¿verdad? Porque no solo, bueno, ahí ganamos y ya dejaríamos claro que no se puede. Bueno, pero también entonces hay mucho que proteger ahí y así como avanza el derecho ambiental, también tenemos que ir acorde a eso. Entonces también al aumentar la categoría de protección ambiental, ya la municipalidad estaría obligada a cuidarla más, o sea, en este momento debería cuidarla, pero no lo hace. Le queda como a los dueños lo que quieran hacer, mientras que ya la municipalidad estaría involucrada completamente y también organizaciones comunales
también estarían involucradas para vigilar. Entonces, que en este momento lo hacemos informalmente, ¿verdad? Los vecinos dan vueltas y revisan que no hayan quemas y si hay alguna cuestión, ¿verdad? Pero ya tendría un peso jurídico fuerte para protegerla más y con sanciones. Claro, pero además ve qué interesante cómo se ha movido en 14 años, ¿verdad? Porque se partió de un lugar donde se daba por hecho que ya estaba la cosa, ¿verdad? Asignada, que los permisos, que era inevitable que eso sucediera, a resistir, resistir, empezar a cuestionar si esos permisos que estaban realmente tenían que estar, a en estos momentos plantear, no, los permisos no tienen que estar y no solo eso, tienen que aumentar la protección legal sobre este territorio. Exactamente, porque a través de toda la documentación que obtuvimos en Setena, porque por supuesto en la municipalidad nos decían, no, no, es que ahí no hay nada que hacer, eso es propiedad privada y ustedes no pueden tocar eso. Pues resulta que no, comenzamos a investigar y en Setena nos encontramos estudios biológicos y nos encontramos en la Universidad Nacional otros y nos encontramos otro del biólogo Javier Baltodano, que después lo logramos actualizar con la bióloga Mónica Rodríguez. O sea, encontramos un montón de razones y entender toda esa maraña de tramitología que hay para poder construir esto y todo lo que significa, tanto en Setena, en la municipalidad y en todas las demás instituciones, para construir adecuadamente y que consideramos que se han violentado y que no ha sido lo adecuado. Entonces comenzamos ahí a debatir cómo es que el permiso de aguas está bien si esto no cumple con la ley, cómo es que los estudios de suelo los aceptaron así tan mal, cómo es que la viabilidad, la viabilidad del tránsito la dan así nomás cuando va a afectar muchísimo. Esto tiene que estar mal, el conteo de carros. Y comenzamos a cuestionar un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí, de alguna forma nos volvimos expertos en esos trámites, ¿verdad? Y ahí supimos de lo que nos estaban diciendo, que no podía hacer nada y un montón de mentiras, comenzamos a descubrir la verdad y vimos que en este país sí hay protección al ambiente, sí hay leyes que realmente y tramitología, jurisprudencia que protege al ambiente, pero bueno, que por situaciones a veces de lobby, de poder, de ciertos grupos muy precisamente muy poderosos, pues entonces no se hace lo que tiene que hacer en las municipalidades o en las instituciones, pero que la gente lo puede echar abajo. O sea, una comunidad organizada es algo muy poderoso y por eso es que precisamente nos tratan de echar abajo y decir que no se puede hacer nada, porque le temen a una comunidad organizada. Una comunidad informada y organizada se echa abajo cualquier ilegalidad. No, y cuentan con algo, que es que la gente no conozca a profundidad la legislación. Esto que señalas es muy importante porque a veces nos concentramos mucho en hay que hacer una reforma legal, hay que hacer un cambio legal y ya sabemos el camino larguísimo que puede tener algo en la Asamblea Legislativa. Pero hay casos como este donde no necesariamente se trataba de al principio cambiar la ley, sino de aplicar la ley que ya existe, hacer valer la legislación y la protección que ya existe. Y Correcto. ahora, bueno, el caso ha avanzado suficiente para considerar, bueno, además de hacer cumplir la ley, hay que cambiar la legislación que existe para poder generar más protección. ¿Vos qué te has encontrado como regidor? Porque vos pasaste de esta lucha comunitaria, ahora a tener el papel de regidor. ¿Qué te has encontrado que no esperabas, que ha sido diferente de lo que esperabas en la función tuya como regidor? Bueno, hay muchísima desinformación dentro de las instituciones. Los mismos funcionarios que supone que tienen un expertise completo, digamos, tipo ingeniería civil, topografía y esto, no conocen de legislación ambiental, no saben cómo aplicarla. Les meten a veces la falta de capacitación o la falta de inclusive de acuerpamiento, de respaldo, de solidaridad que venga de los altos mandos, digamos, hacia los funcionarios les dice, mejor no se metan en esto porque mejor déjenlo ahí porque si no le viene un problemón y después es capaz que pierde el puesto. Y eso no es así. Claro. Realmente sí hay toda una jurisprudencia que protege al funcionario que hace bien su trabajo. Sin embargo, hay muchos mitos, digámoslo así, ¿verdad? Y todo eso, bueno, con información se puede ir derribando. Tanto el periodo pasado como este, bueno, lo hemos estado haciendo pero sí falta ese camino. Y también falta comunicación con la gente, con la comunidad, porque realmente hay muchos problemas que se podrían evitar con buena comunicación, abriendo las puertas de la municipalidad, diciéndoles esto se puede, esto no se puede, busquemos, tengamos las puertas abiertas, cómo podemos solucionar. Y como que maneja un miedo que la gente tenga la información, lo cual debería ser más bien lo contrario, ¿verdad? Por supuesto. Pero entonces, en muchas municipalidades siento que los también, es parte de los intereses de algunos poderosos, ¿verdad? De unos grupos de mucha influencia, que les sirve meter el cuento y que no se den cuenta, ¿verdad? Si no hay un respaldo de los, digamos, de la alcaldía o la parte más alta,
no sé, pues la gente no pone en riesgo su trabajo, ¿verdad? Les cuesta enfrentarse a esto. Es interesante esto que planteas porque vos señalás varias cosas aquí. La primera, Costa Rica tiene más legislación de protección ambiental de la que uno creería. Ujú, La segunda, la gente que está en los puestos de toma de decisión a nivel municipal, en este caso, no necesariamente conoce esta legislación ambiental. Entonces, a veces, como población, asumimos que quienes están tomando las decisiones de los permisos tienen toda la información del caso, pero quizás el enfoque que nos interesa, en este caso ambiental, no es algo que manejan. Y el tercer elemento que señalas que es importante es esa función de comunicación, porque realmente a veces en las instituciones, ¿verdad? La institución se cierra dentro de su propia dinámica interna y ujú. la población general no necesariamente conoce qué es lo que está ocurriendo ahí. Sí, hay muchas dinámicas de la función municipal que no se conocen y que precisamente por desconocimientos pues se generan muchos problemas y mitos. Digamos, bueno, en el plan regulador de Pérez Celedón, que se dio el problema hace un tiempo, hace unos meses, también ha habido muchísima desinformación y mucha desinformación colocada ahí precisamente por ciertos grupos de interés para generar que no avance un plan regulador, por ejemplo. Entonces, pero también es culpa de las municipalidades, por ejemplo, en este momento donde la municipalidad de Desamparados está actualizando el plan regulador, debería salir a las comunidades a decirles, miren, esto es un plan regulador, esto es lo que va a pasar, esta comunidad va a beneficiarse con esto y esto y lo otro. Ustedes tienen derecho a una audiencia pública donde ustedes pueden expresar sus preocupaciones y hay que responderlas, hay que tomarlas en cuenta. Todo ese tipo de cosas, al ser partícipe a una comunidad, pueden mejorar muchas cosas, pero toman a veces la vía más fácil y decir, no, no, que no se metan porque entonces el trámite es más largo y de por sí ya es engorroso de por sí, entonces mejor que no y se haga lo mínimo de lo mínimo, ¿verdad? Y ese error muy grave, ¿verdad? De no informar a la población, después puede generar grandes la toma de decisiones, pueden haber muchas soluciones que la misma población puede dar la respuesta y no se toman en cuenta. Entonces se toman decisiones erradas. Además que las regidurías también, ¿no? Bueno, está bien que puedan llegar cualquier persona, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, entonces que haya un requisito de ley para que entonces las diputaciones o las regidurías, los puestos de elección popular tengan conocimiento en ciertas áreas o profesionales. Bueno, no, a mí sí me parece que sí debería ser un tema de que cualquier persona se pueda representar y pueda postularse, ¿verdad? De representatividad completa y no debe ser un sesgo de escolaridad, pero sí tiene que haber esa capacitación, sí tiene que haber profesionales de planta de la municipalidad que orienten y que digan esto se puede y esto no se puede, para que así se tomen las mejores decisiones y no por ignorancia se puedan llevarse problemas muy graves que inclusive también legalmente después tengan que responder. Es que claro, para que haya participación real, esa participación debe ser informada. La gente tiene que tener las herramientas de información. Informar a la gente no es sepultarlo en 20 informes de 100 páginas, cada uno técnicos que están en un idioma que nadie entiende. Ujú, Es ujú, crear espacios de discusión, es poder generar una ujú. mesa donde si quieren que puedan estar ambas perspectivas, o sea, poder abrir una mesa donde venga la gente de la urbanizadora a plantear desde su óptica cuáles van a ser los beneficios, pero que vengan personas también desde la comunidad, desde una perspectiva ambiental, a plantear cuáles creen que son los riesgos y que las personas de la comunidad tengan el espacio para recibir toda esa información, procesarla y de acuerdo a cuál es su posición, cuáles son sus intereses, pues tomar decisiones. Y lo mismo para quienes llegan a ocupar los puestos, ¿verdad? Que pueda haber una capacitación base ahí que les permita saber, bueno, en todos estos lugares puede encontrar usted información. Si usted tiene dudas, puede consultar aquí, puede consultar acá, porque nuestra institucionalidad tiene muchos espacios de participación, Sí. audiencias, mecanismos de consulta. La mayor parte de la gente no los conoce y como no los conoce, no los utiliza. Yo quería preguntarte a vos, a partir de esta experiencia que has tenido de participación social y de ser regidor y etcétera, si vos tuvieras una varita mágica y pudieras escoger cualquier puesto dentro de la administración pública nuestra, ¿cuál puesto escogerías? Ministro de Ambiente. ¿Y qué te gustaría hacer desde el Ministerio de Ambiente? Hacer lo que se merece este país, o sea, hacer cumplir la ley, porque en este momento tenemos, lamentablemente, bueno, las instituciones como el MINAE y, digamos, sus secretarías especializadas como SETENA, en algunos sí han hecho su trabajo en muchos años, porque si no, parecería un desastre, pero lamentablemente en los últimos años no han tenido el apoyo real que deberían tenerse desde las jerarquías
y poder hacer su trabajo. Los funcionarios que se oponen son amenazados, los cambian de puestos, ponen a la gente que es servil. Entonces, realmente darle el espacio que se merece el MINAE y poder que este país avance ambientalmente responsable. O sea, que realmente las cosas, esas barbaridades que los ministros, allegados de los ministros, entonces tienen intereses en zonas protegidas, eso hay que cortarlo y eso tiene que denunciarse más bien directamente desde el MINAE, por No, y ejemplo. además vemos una tendencia en estos momentos, hay un proyecto de ley presentado Ujú. para concentrar más potestades, para eliminar algunos de estos espacios que son de consulta Y vinculante o contrapesos. de contrapesos, se están buscando eliminar y que todo recaiga en la decisión únicamente de esa persona. Exactamente. Entonces tiene que haber, la ciudadanía tiene que consultarse siempre. Por ejemplo, tiene que haber informes técnicos y además tiene que respetarse lo que mencionábamos antes del indubio pro natura y del principio de no regresión ambiental. Si ya una zona, o sea, hay que respetar que las zonas protegidas se mantengan y más bien se refuercen. Además de esto, o sea, eso no significa que no se van a poder desarrollar otros temas económicos, claro que sí, pero no hay que pasearse en la gallineta de los huevos de oro, ¿verdad? O sea, más bien es conservar bien para que entonces mucha gente pueda visitar y el extranjero y que todo, y que quieran seguir visitando Costa Rica y que no sea que después en unos años se convierta en un desierto, que se pierda lo bonito y que entonces ya no haya esa atracción y principalmente la parte de calidad de vida, ¿verdad? La gentrificación es todo un problema que también se tiene que regular, o sea, tiene que haber acceso a todas las personas y no dejar nadie atrás. Claro, además, con una visión de futuro, estamos en estos Sí. momentos en un tema de crisis climática y Costa Rica más bien tiene la oportunidad de, como ha hecho en el pasado, cuando ha hecho grandes procesos de reforestación, más bien buscar aumentar cobertura boscosa, buscar aumentar protección natural, buscar sembrar agua, porque estamos en un momento donde enfrentamos una serie de retos de cara a los recursos que nos rodean. Entonces está la vertiente económica, ¿verdad? Del potencial de hacer un turismo que sí sea sostenible, que sí sea comunitario, no solo en las costas, como bien Ujú. decías, esto es una oportunidad de tener un espacio de turismo y de recreación adentro de un cantón tan poblado como Desamparados, pero también está el tema de la función que tiene de protección y esto de los recursos que vamos a ocupar para vivir. Sí, la parte urbana, o sea, es mucho más evidente la parte de los parques nacionales y las zonas marítimo terrestres. Sin embargo, la parte urbana en este momento está en crisis para mí, porque en este momento se crece casi que con una regulación que no se aplica como debería, y entonces realmente nos puede afectar muchísimo la forma de vida en la GAM, que es donde la mayoría de la población vivimos en este país, digamos, en el porcentaje, y realmente se tiene que buscar, si cuando la gente tiene oportunidades de salir afuera y dice, ay, qué bonita esta ciudad, qué bonito que tiene esos árboles y qué bonito que hay espacios. Bueno, eso lo podemos convertir aquí, en San José y en todas las partes. Prefiero San José porque es como la referencia de la parte urbana más densa, ¿verdad? Pero en todos los cantones de la GAM se puede vivir bien y de forma ambientalmente responsable, con espacios de recreación, con un buen vivir, pero eso hay que generarlo desde las instituciones. No solamente es echarle la culpa a la gente, "Ah, es que usted tiene que sembrar solito". No, no, eso tiene que venir un programa articulado, organizado con todas las instituciones. Efectivamente. Bueno, se nos fue el tiempo, gente. ¿Sabían ustedes que en Desamparados hay un bosque húmedo premontano? Se llama la Loma de Salitral y desde hace 14 años hay grupos de personas y vecinos defendiéndola y que traen a la mesa un tema de que si a usted también le interesa los temas ambientales, no es solamente desde la Asamblea Legislativa, es también desde el Consejo Municipal, es también desde la comunidad donde usted se puede organizar, no dar por sentado lo que le dicen en materia de permisos, revisar, involucrarse. Si viene el plan regulador, eso va a trazar las condiciones de cómo se organiza su comunidad. Dejarle una invitación a todas las personas a que seamos parte de los agentes que defienden el tema ambiental desde nuestras comunidades, seamos parte de las fuerzas vivas que se involucran a nivel municipal. Soy Maggie Salas, su anfitriona. Muchas gracias por acompañarnos y les invito a que vean nuestros siguientes episodios. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que hablar.